cordial saludo. Mi nombre es Engelbert Camilo Suárez Contreras, estudiante de la UNAD. Voy a hablar sobre la física y tecnología en resonancia magnética, principios básicos, magnetización longitudinal, aplicación del pulso de radiofrecuencia y magnetización transversal. ¿Qué son los principios básicos? Aquí encontramos el spin nuclear. Es cuando el protón del átomo de hidrógeno gira constantemente sobre su propio eje. Este movimiento genera un pequeño campo magnético, por lo que el protón se comporta como un imán que puede alinearse con el campo magnético externo. Es decir, es el giro. El spin es el giro que hace el protón, lo que genera un pequeño campo magnético. Movimiento de precisión. Es el giro que hace el protón alrededor de sí mismo del campo magnético. Es como un trompo que gira, que cuando ya está perdiendo su energía se ve así, se representa así. Este giro ocurre a la frecuencia del Larmor. Estados energéticos. Son las dos orientaciones posibles de los protones. Tenemos de alta y de baja energía. Los de baja energía son los protones paralelos y los de alta energía los antiparalelos. Magnetización longitudinal. Es la diferencia entre los protones paralelos y antiparalelos. Hagamos de cuenta que tenemos 20 protones paralelos, que son los de baja energía, y 10 antiparalelos de baja energía. Entonces, los 10 antiparalelos le restan 10 protones paralelos, quedando solo 10 paralelos, la cual es la magnetización neta, y este resultado son los que nos permiten obtener señal en resonancia magnética. La aplicación del pulso de radiofrecuencia aporta energía a los protones, los inclina, los pone en fase, permitiendo que generen la señal que se usa de forma para formar la imagen. Como vemos aquí en los dibujos, la magnetización longitudinal están los fotones desfasados. Entonces, cuando entra la radiofrecuencia, estos fotones pasan a una magnetización transversal, que es donde se fasan, donde el resonador magnético recibe las señales de radiofrecuencia, las señales, que es la magnetización transversal. Es la magnetización en el plano horizontal, que aparece cuando los fotones se sincronizan tras el pulso de radiofrecuencia. Es la responsable directa de la señal, como dije anteriormente. Aquí en el dibujo lo vemos. Entra el pulso de radiofrecuencia, golpea a la magnetización longitudinal, lo cual es como si la enviara a la magnetización transversal, y poco a poco esto va perdiendo energía y vuelve a la magnetización transversal. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jessica Rodríguez y hoy les voy a hablar de 3 conceptos muy sencillos fundamentales en resonancia. Vamos a hablar de la relajación longitudinal, la relajación transversal y el contraste en T1. Cuando el cuerpo entra al imán, los protones se alinean con el campo magnético después de aplicar un pulso de radiofrecuencia. Esta alineación se altera. A partir de allí ocurren 2 procesos naturales de recuperación. El primero es la relajación longitudinal o T1. Imaginémonos que la magnetización que apunta hacia arriba se desploma después del pulso, y la relajación del T1 describe qué tan rápido vuelve a levantarse cada tejido. Lo hace a su propio ritmo. La grasa se recupera rápido, mientras que los líquidos lo hacen más lento. El segundo proceso es la relajación transversal o el T2.
Aquí hablamos de lo que ocurre en el plano horizontal. Justo después del pulso, los protones giran sincronizados como un ejército marchando al mismo paso, pero poco a poco comienzan a descoordinarse. Esa pérdida de sincronía es la relajación en T2. En la grasa ocurre rápido, en los líquidos es más lento. Y pues cómo se forma el contraste en T1. En una imagen que está ponderada en T1, lo que nos interesa es cuánta magnetización longitudinal se recupera. La grasa con un T1 corto se recupera rápido y aparecen brillantes. Los líquidos con un T1 largo tardan mucho más en recuperarse y se ven oscuros. Entonces, con esta base podemos decir que el T1 es la recuperación vertical, el T2 es la pérdida de la sincronía horizontal y el contraste depende de qué tan rápido se recupera cada tejido. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fabiola Galeano, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. En este video voy a hablar sobre la relajación T2 y contraste T2. La relajación T2 es el proceso mediante el cual los protones pierden sincronía en el plano transversal después de un pulso de radiofrecuencia. Esta pérdida de coherencia reduce la magnetización transversal y por lo tanto la señal detectada. En imágenes ponderadas en T2, los tejidos con T2 largos como el líquido cefalorraquídeo se ven brillantes, mientras que los de T2 cortos como la grasa se ven oscuros. Imagínate un grupo de personas caminar en círculo al mismo ritmo. Con el tiempo cada una empieza a caminar a su propio ritmo y se dispersa. Eso presenta la pérdida de fase o relajación T2. ¿Qué grupo mantendrá la señal más tiempo? ¿Uno que se dispersa rápido o uno que se mantiene sincronizado? El grupo que se mantiene sincronizado mantendrá la señal más tiempo. Un grupo que permanece sincronizado experimenta una relajación T2 más lenta, lo que significa que la señal persiste durante un periodo más prolongado. Por el contrario, un grupo que se dispersa rápidamente pierde coherencia de fase rápidamente, lo que resulta en una señal que se decae más rápido. ¿Por qué el líquido se ve más brillante que la grasa en una imagen ponderada en T2? El líquido se ve más brillante que la grasa en una imagen ponderada en T2 porque la relajación T2 del líquido es más lenta que la grasa. ¿Qué pasaría si eligieras un tiempo de eco muy corto? Si eligieras un tiempo de eco muy corto, la ponderación T2 se minimizaría y la imagen estaría más ponderada en T1 o densidad protónica. La densidad protónica se refiere a la cantidad de protones móviles, principalmente de hidrógeno, que son presentes en un tejido. Cuanto más protones haya, mayor será la señal generada tras un flujo de radiofrecuencia. En imágenes ponderadas por densidad protónica, los tiempos TR y TE se ajustan para minimizar los efectos de T1 y T2, de modo que el contraste dependerá principalmente de la cantidad de protones. Te puedes imaginar dos esponjas, una muy alta y otra casi seca. Ambas reciben la misma cantidad de luz, o sea, el pulso de radiofrecuencia. ¿Cuál reflejará más luz? La esponja húmeda de alta densidad de protones reflejará más luz, o sea, la señal, reflejará más señal. Eso se debe a que la analogía de la resonancia magnética, una mayor densidad de protones de núcleos de hidrógeno, significa que hay más esponjas húmedas disponibles para interactuar con el pulso de radiofrecuencia y generar una señal electromagnética más fuerte. Por lo tanto, en una imagen ponderada por densidad de protones aparecerá más brillante, mientras que los tejidos con baja densidad de protones aparecerán más oscuros. ¿Cómo se relaciona esto con la señal en una imagen ponderada por dP? La señal en una imagen ponderada por densidad protónica se relaciona directamente con la densidad de protones en el tejido. Como se explicó anteriormente, a mayor densidad de protones, mayor densidad protónica es mayor es el brillo de intensidad de la señal en una imagen. La secuencia de la densidad protónica en una técnica de imagen utilizada en medicina para generar imágenes detalladas de órganos y tejidos. Cordial saludo, mi nombre es Natalia Estefanía Ortiz Moros. Voy a hablar sobre los parámetros extrínsecos. En resonancia magnética, los parámetros
extrínsecos son aquellos que el tecnólogo puede ajustar durante la adquisición del estudio. Estos incluyen el tiempo de repetición TR, el tiempo de eco T, el ángulo de inclinación, el número de adquisiciones, el grosor de corte, el campo de visión, entre otros. La manipulación adecuada de estos parámetros permite resaltar ciertas propiedades de los tejidos como la relajación T1 y T2 o la densidad protónica, y así obtener imágenes con el contraste deseado. A través de la selección de esos valores, el tecnólogo puede adaptar el estudio a las necesidades clínicas específicas, mejorar la calidad diagnóstica y reducir artefactos o tiempos de exploración. Tiempo de repetición. El tiempo de repetición es el intervalo entre dos pulsos consecutivos de radiofrecuencia. Si el TR es corto, los tejidos no alcanzan a recuperar completamente su magnetización longitudinal, lo que favorece el contraste T1. Si el TR es largo, todos los tejidos se recuperan por completo, reduciendo el contraste T1 y permitiendo observar otras propiedades como la densidad protónica. Imagina que estás llenando dos vasos con agua, representando la recuperación de magnetización. Si llenas y vacías rápidamente TR corto, el vaso nunca se llena del todo. Si esperas más tiempo TR largo, el vaso se llena completamente. Hola, mi nombre es Angie Landines. En esta ocasión voy a hablar sobre el tiempo de eco y tiempo de inversión. El tiempo de eco es el intervalo entre la aplicación del pulso de radiofrecuencia y el momento en que se emite la señal generada por los protones. Durante este tiempo, los protones pierden coherencia en el plano transversal, que es la relajación T2. Si el tiempo de eco es corto, se capta la señal antes de que se pierda mucha coherencia, lo que reduce el contraste en T2. Si el tiempo de eco es largo, permite que los tejidos con T2 corto pierdan más señal, mientras que los de T2 largo aún conservan parte de ella, generando un contraste en T2 más evidente. Aquí tenemos un ejemplo de tiempo de eco, es el tiempo en que se tarda en recoger la señal que nos envían los protones. El tiempo de inversión. En secuencias de inversión-recuperación se aplica un pulso de inversión de 180 grados que invierte la magnetización longitudinal. Luego se espera un tiempo específico llamado tiempo de inversión, TI, antes de aplicar el pulso de excitación. Si el tiempo de inversión se elige cuidadosamente, es posible que la magnetización de un tejido específico pase por cero justo en el momento de la excitación, lo que significa que no generará señal. Este principio se utiliza en secuencias como STIR, que es para suprimir grasa, y el FLY para suprimir líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí tenemos la secuencia de inversión-recuperación, que es el impulso inicial de 180 grados antes de comenzar la secuencia. Entonces acá tenemos un ejemplo. Muchas gracias.